Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy trataremos los siguientes temas. Casos paranormales parte 1, recabado de El Confidencial, sinapsis artificiales, noticias OVNI 2021 parte 1, porque así lo voy a estructurar, especial la Atlántida. Espero que os guste estos temas, para mí pintan bien. Sin más, comencemos. Ahora os voy a contar una historia paranormal de un usuario de Reddit que contó en la web Confidencial por si alguien no tenía ni idea. A este caso se le llama Coge la caja negra. El usuario cuenta cómo cuando tenía 10 años, se encontrara una noche durmiendo, cuando le despertó el sonido de la puerta de su habitación abriéndose. Pensando que era su madre, ni siquiera se inquietó. Notó cómo se sentaban en la cama y, cuando abrió los ojos, se sorprendió al no ver a su madre. A los pies de la cama había un chico, sentado con las piernas cruzadas dirigiendo su mirada hacia él, aunque en realidad tenía las cuencas de los ojos negras, como vacías, como si no tuviera ojos. Extendió su mano hacia mí y me asusté, pero reparé en que me mostraba una caja negra. Me acerqué para cogerla y, en ese instante retrocedió. Me incorporé en la cama, extendí mi mano y le dije dámela. Justo en ese momento parpadeé y el chico ya no estaba. Solo estaba la huella en las sábanas de que alguien había estado sentado ahí, relata. A la mañana siguiente se lo explicó a su madre, pero ella le dijo que todo había sido un sueño y no le dio más vueltas. Pasaron 5 años, y él estaba con su novia del instituto en casa. Esperando a que vinieran a recogerla se quedó dormida. Cuando llegaron sus padres la desperté. Ella dio un respingo y se quedó mirando a una esquina, donde la pared se une con el techo. Cuando le preguntó qué le había pasado, ella dijo: creo que estaba soñando con esta habitación. Había en la pared un niño sin ojos mirándome. Él le contó lo que le había pasado hace 5 años, pero finalmente quedó como un hecho aislado. Sin embargo, no acabó aquí. 5 años más tarde, nuestro protagonista seguía con la misma chica y en la misma casa, pero ahora con una niña de 2 años. Mi hija se despertaba todas las noches y hablaba. Durante un tiempo pensamos que era algo normal, cosas de niños, hasta que comencé a reparar en que era la misma conversación cada noche. Un día le pregunté con quién hablaba, y me dijo que era un niño pequeño, que era simpático. Se ha perdido y busca a su mamá, le dijo su hija. Ella siguió manteniendo conversaciones con el niño hasta que ese mismo año decidieron mudarse, y la niña no volvió a hablar con nadie por las noches. Es una historia que da yuyu, pero el susodicho fantasma no parecía ser malo. La pregunta es: ¿sería un antiguo inquilino de aquella casa? ¿Y si lo es, de qué época sería? Esto quedará en el misterio, porque el usuario no ha dicho nada de que lo vaya a investigar. Se mudó porque le daba miedo esa situación, y a quién no. No todo el mundo podría aguantar eso, y convivir con eso como si nada. En fin, hasta aquí este tema, a ver cuál es el siguiente. Hoy trataremos el tema de unas sinapsis artificiales, un camino que abre las puertas a una computación más avanzada e incluso podría usarse para IAs, eso lo añado yo de mi cosecha. ¿Os cuento? Por primera vez en la historia, un equipo científico ha creado una máquina capaz de aprender como lo hace un cerebro humano, abriendo una nueva era de la computación. El equipo, formado por investigadores de la Northwestern University en Estados Unidos y la Universidad de Hong Kong, afirma en su investigación que su máquina es capaz de aprender por sí misma como cualquier ser humano gracias a un componente llamado transistor de sinapsis. El experimento realizado usaba luz y presión, enciendo una bombilla LED y presionando con el dedo en un sensor, lo que disparaba una señal asociada. Al cabo de 5 repeticiones, el sistema aprendió a que la luz equivalía a presión y comenzó a enviar la señal de presión cada vez que encendían la luz sin que nadie ejerciera presión. Con esto replicaron el condicionamiento por asociación que Iván Pavlov observó con su famoso experimento del perro. Después de hacer sonar una campana cada vez que le alimentaba, el can de Pavlov terminó por salivar cada vez que escuchaba el mismo sonido. Estas sinapsis son fabricados con politosilato y politetrahidrofurano y varias técnicas espectroscópicas de luz ultravioleta, visible, infrarroja y rayos X. Estos transistores de sinapsis son capaces de procesar y almacenar información de forma simultánea. Como es lógico, estos transistores de sinapsis son capaces de almacenar la información que han aprendido sin necesidad de energía adicional. Es la primera vez que se consigue un dispositivo sintético que actúa como una sinapsis, dicen.
En el pasado se utilizaban unos dispositivos llamados memristors que funcionan de una manera parecida, pero que tienen un alto coste energético y no son biocompatibles. Según el Dr. Ridley, que abren la puerta a nuevas máquinas que puedan ofrecer una alta potencia de computación con una necesidad energética extremadamente baja, comparable a la de un cerebro. Estas sinapsis sintéticas, dice, ofrecen las ventajas del cerebro biológico, como la tolerancia a los fallos de sinapsis individuales o su capacidad de proceso en paralelo masivo que permite milagros biológicos como la vista, el oído y el resto de sentidos, además de procesos cognitivos como el reconocimiento de patrones o el pensamiento racional. Y lo que es todavía más interesante, son compatibles con el tejido orgánico. En un futuro, dicen los investigadores, estos dispositivos podrían utilizarse en aplicaciones bioelectrónicas como la reparación de lesiones cerebrales o la ampliación de la capacidad humana. Esta noticia me ha parecido increíble, la de cosas buenas que puede aportar, claro que como en todo, también puede usarse para el mal. En breve pasaremos al siguiente tema. Trataré un tema ya muy hablado pero que su misterio no deja indiferente a nadie, lo he llamado especial la Atlántida. ¿La Atlántida existió de verdad? Hoy les traigo una recopilación de lo que se ha dicho hasta ahora y posibles lugares donde pudo estar ubicada. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte del África, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento una catástrofe, que no se describe, hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales, en un solo día y una noche terrible. En Atenas y los pueblos de Grecia olvidaron el suceso, pues solo unos pocos sobrevivieron. En Egipto, en cambio, se preservó el recuerdo que, miles de años más tarde, llegó a conocimiento de Solón, a partir de sus relatos y un manuscrito, a Critías, el narrador. La investigación moderna, no obstante, ha comprobado que no existen las supuestas fuentes egipcias del relato y que la narración presenta anacronismos y datos imposibles, lo cual lleva a descartarla como histórica. Algunos investigadores, sin embargo, admiten la posibilidad de que el mito haya sido inspirado en un fondo de realidad histórica vinculado a algún desastre natural. Las fuentes del relato de la Atlántida son el Timeo de Critías, diálogos escritos por el filósofo griego Platón. En ellos, Critías, discípulo de Sócrates, cuenta una historia que de niño escuchó de su abuelo y que éste, a su vez, supo de Solón, el venerado legislador ateniense, a quien se la habían contado sacerdotes egipcios en Sais, ciudad del delta del Nilo. La historia, que Critías afirma verdadera, se remonta en el tiempo a 9000 años antes de la época de Solón, para narrar cómo los atenienses detuvieron el avance del imperio de los atlantes, belicosos habitantes de una gran isla llamada Atlántida, situada más allá de las columnas de Hércules, que desapareció en el mar a causa de una violenta catástrofe y un gran diluvio tras la victoria ateniense. En el Critías, el relato se centra en la historia, geografía, organización y gobierno de la Atlántida, para luego comenzar a narrar cómo fue que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia, momento en el que el relato se interrumpe abruptamente, quedando la historia inconclusa. Descripción de la isla e historia. Los textos de Platón señalan la geografía de la Atlántida como escarpada, a excepción de una gran llanura de forma oblonga de 3000 por 2000 estadios, poco menos de 2000 kilómetros cuadrados rodeada de montañas hasta el mar. A mitad de la longitud de la llanura, el relato ubica una montaña baja de todas partes, distante 50 estadios, 9 kilómetros, del mar, destacando que fue el hogar de uno de los primeros habitantes de la isla, Evenor, nacido del suelo. Según el Critías, Evenor tuvo una hija llamada Clito. Cuenta este escrito que Poseidón era el amo y señor de las tierras atlantes, puesto que, cuando los dioses se habían repartido el mundo, la suerte había querido que a Poseidón le correspondiera, entre otros lugares, la Atlántida. He aquí la razón de su gran influencia en esta isla. Este dios se enamoró de Clito y para protegerla, o mantenerla cautiva, creó 3 anillos de agua en torno de la montaña que habitaba su amada. La pareja tuvo 10 hijos, para los cuales el dios dividió la isla en 10 reinos respectivos. Al hijo mayor, Atlas o Atlante, le entregó el reino que comprendía la montaña rodeada de círculos de agua, dándole, además, autoridad sobre sus hermanos. En honor a Atlas, la isla entera fue llamada Atlántida y el mar que la circundaba, Atlántico. Su hermano gemelo se llamaba Gádiro, Eúmelo en griego, y gobernaba el extremo de la isla que se extendía desde las columnas de Hércules hasta la región que por derivación de su nombre se denominaba Gadírica.
Tal prosperidad dio a los atlantes el impulso para construir grandes obras. Edificaron sobre la montaña rodeada de círculos de agua una espléndida acrópolis plena de notables edificios, entre los que destacaban el Palacio Real y el Templo de Poseidón. Construyeron un gran canal, de 50 estadios de longitud, para comunicar la costa con el anillo de agua exterior que rodeaba la metrópolis. Y otro menor y cubierto, para conectar el anillo exterior con la ciudadela. Cada viaje hacia la ciudad era vigilado desde puertas y torres, y cada anillo estaba rodeado por un muro. Los muros estaban hechos de roca roja, blanca y negra sacada de los fosos, y recubiertos de latón, estaño y oricalco. Finalmente, cavaron, alrededor de la llanura oblonga, una gigantesca fosa a partir de la cual crearon una red de canales rectos que irrigaban todo el territorio de la planicie. Los reinos de la Atlántida formaban una confederación gobernada a través de leyes, las cuales se encontraban escritas en una columna de oricalco, en el templo de Poseidón. Las principales leyes eran aquellas que disponían que los distintos reyes debían ayudarse mutuamente, no atacarse unos a otros y tomar las decisiones concernientes a la guerra, y otras actividades comunes, por consenso y bajo la dirección de la estirpe de Atlas. Alternadamente, cada 5 y 6 años, los reyes se reunían para tomar acuerdos y para juzgar y sancionar a quienes de entre ellos habían incumplido las normas que los vinculaban. La justicia y la virtud eran propios del gobierno de la Atlántida, pero cuando la naturaleza divina de los reyes descendientes de Poseidón se vio disminuida, la soberbia y las ansias de dominación se volvieron características de los atlantes. Según el Timeo, comenzaron una política de expansión que los llevó a controlar los pueblos de Libia hasta Egipto y de Europa, hasta Tirrenia. Cuando trataron de someter a Grecia y Egipto, fueron derrotados por los atenienses. Muchas son las investigaciones que han tratado de encontrar la verdadera ubicación de la Atlántida desde hace cientos de años. Gracias a las descripciones de Platón en sus textos y a los restos arqueológicos encontrados, los expertos han querido hallar la localización de una sociedad clave milenios atrás. Una de esas investigaciones fue hecha por Merlin Burroughs. Es una compañía situada en el condado de Yorkshire, Reino Unido, especializada en la búsqueda marítima con alta tecnología. Utilizando todos sus conocimientos, la empresa se ha propuesto emplear todos los datos existentes en la actualidad para decirnos dónde estaba la Atlántida. Ese lugar habría estado muy cerca del Parque Nacional de Doñana, donde han encontrado resto de templos y torres que tendrían entre 10.000 y 12.000 años de antigüedad, coincidiendo con la posible existencia de la Atlántida. También han declarado que su equipo ha encontrado restos de un gran muro marino y señales de un potente tsunami que coincidiría con el desastre natural que afectó a la histórica isla. El estudio, que comenzó hace unos años, le ha dado gran importancia a los datos de satélites comerciales como Landsat 5 y Landsat 8, también utilizados para Google Earth. No fueron los únicos investigadores. También en 1922, el arqueólogo alemán Adolf Schulten retomó y popularizó la idea de que Tartessos fue la Atlántida, y en 2005 unos del CSIC. Otra posible ubicación: Atlántida americana. En 1999 el investigador Jim Allen aseguró encontrar pruebas de la perdida isla en el altiplano de Bolivia, en Pampaullagas del departamento de Oruro. No entraré en más detalle porque es mucha información. Según una de las hipótesis más sugestivas, la tendréis muy cerca si las Bahamas están en vuestra ruta. Aquí, en las aguas de Bimini, en 1968, el equipo del zoólogo Manson Valentine descubrió una larga muralla de piedras perfectamente cuadradas y colocadas. ¿Obra humana o arquitectura de la naturaleza? El misterio que rodea al camino de Bimini, alimentado en parte por la profecía del médium Edgar Cayce, quien en 1940 predijo la reinmersión de Atlantis en Bimini en 1968, no ha sido resuelto todavía. La Atlántida minoica, en 1938, el arqueólogo griego Espiridón Marinatos plantea que el fin de la civilización cretense, a causa de la erupción del volcán de Santorini, antiguamente llamada Tera, cuya capital era Akrotiri, podría ser el fondo histórico de la leyenda. Otra es en Turquía. El investigador alemán concluye que, contra lo que dice la leyenda, Atlantis nunca fue tragada por el mar. Se sabe que una de las grandes ciudades de la región, en Micenas, fue destruida hacia el 1200 AC por una conjunción de terremotos e inundaciones. CG sugiere que algo parecido sucedió con Troya Atlantis, cuya población y edificios desaparecerían bajo las aguas de ríos desbordados.
Zalger demuestra, con gran profusión de restos arqueológicos, mapas y topónimos comparados, que la localización física de Troya se corresponde exactamente con la descrita por un sacerdote egipcio al griego Solón hace 2500 años. Atlantis, según dicho testimonio, estaba situada al norte de una llanura rodeada por desfiladeros, y era azotada por fuertes vientos del norte. Todo ello encaja con Troya. Hay otra similitud. A Solón le dijeron que Atlantis estaba cerca de un grupo de manantiales de agua fría y caliente, y lo mismo narra Homero sobre Troya. Atlantis significa hija de Atlas y, según leyendas protohelénicas recogidas por el historiador griego Apolodoro, el pueblo de Troya descendía de Electra, la hija del dios Atlas. Por otra parte, las famosas columnas de Hércules tras las que estaba Atlantis podían no ser las del estrecho de Gibraltar, que inducían a pensar que la Atlántida estaba en el Atlántico, sino otras, las del estrecho de los Dardanelos, que conduce al Mar Negro y separa Europa de Asia. La prueba aducida por Zenger es un texto romano del año 400, que dice: pasamos entre las columnas de Hércules tanto en el Mar Negro como en España. Pues esa es toda la información. También entraría en juego la teoría esotérica de los nazis, que de eso no hablaré, que El Dorado o Ciudad Z tengan relación aunque es más descabellado, y otras relacionadas con teorías extraterrestres como que las pirámides son obras suyas, etc. A continuación otro tema. Al final no hay más temas, porque rebase el límite mínimo, y no quiero alargar más el programa. Os daré un adelanto: en el próximo programa, hablaré de los lugares misteriosos donde se dice que la gente desaparece, y traeré otro caso paranormal de la misma fuente. El resto ya lo descubriréis, hasta dentro de unos cuantos milenios.